Buenas, esto es Líderes de Archivo, el programa que da que hablar, que le da la palabra a los líderes de la Argentina y del mundo. Eduardo Duhalde es el varón entre los varones del conurbano. Casi es el creador de ese sistema político en la provincia de Buenos Aires. Fue electo concejal por Lomas de Zamora en el año 1973. Un año después, gracias al apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica, logró desbancar al intendente que respondía a la Juventud Peronista en 1974 y así llegó al cargo de intendente. Tenía apenas 33 años. Luego, con la recuperación de la democracia en 1983, volvió a ser electo intendente de Lomas de Zamora. En 1987 fue diputado por la provincia de Buenos Aires y en 1989 fue uno de los pocos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que sumó su apoyo a la candidatura de Carlos Menem. Recordemos que Menem competía en la interna del peronismo nada más y nada menos que con otro bonaerense, con Antonio Cafiero. Duhalde apostó a Menem y ganaron esa interna en julio de 1988, convirtiéndose en vicepresidente de la Nación. Pero la relación con Menem siempre fue con idas y venidas y decidió en 1991, en un pacto de conveniencia mutua, postularse como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue gobernador durante 2 mandatos, entre 1991 y 1999. Ese año decidió pelear por la presidencia de la Nación, por el Partido Justicialista, frente a la alianza de Fernando de la Rúa, claramente una elección que perdió. Finalmente llegó a la presidencia de la Nación, pero no por el voto popular, sino que fue el último de los 5 presidentes de la crisis de diciembre de 2001, en enero del año 2002, y tuvo que dejar su mandato, luego adelantar el llamado a elecciones y entregarle la banda presidencial a Néstor Kirchner en el año 2003, luego de la masacre de Avellaneda que costara la vida a los piqueteros Costecchi y Santillán. Este es Eduardo Duhalde, pero vamos a arrancar con una versión de Eduardo Duhalde como vicepresidente de la Nación, recién asumido. En ese momento, Mirta Legrand tenía un programa en la televisión pública, Mirta para Todos se llamaba, y allí le preguntaba sobre uno de los temas en los que Eduardo Duhalde más se ocupó, pero también por el que recibió mayores críticas, el tema de la drogadicción. Y después vamos a verlo ya como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1994, en un acto en Tigre, pensando ahí ya en la reelección. Era candidato a gobernador para el año siguiente, en una de las tantas inauguraciones que solía hacer en esa época, producto precisamente de un tema que hoy está en mucha discusión por el pedido de María Eugenia Vidal, que tiene que ver con el fondo del conurbano, algo que Duhalde le exigió a Macri, le exigió a Menem, perdón, para ser candidato a gobernador. Así que vamos a escuchar esos 2 momentos de Eduardo Duhalde. Doctor Duhalde, yo he leído muchísimo sobre su preocupación sobre drogas, drogadicción, tráfico de drogas en nuestro país. ¿Qué lo llevó a ocuparse de este tema tan árido, tan difícil y tan riesgoso, diría yo? Bueno, fui intendente municipal de Lomas de Zamora hasta 1976, joven intendente. Nunca nadie me hizo un solo reclamo sobre droga. Nos parecía como la mayoría de los mayores, cosas de países lejanos, cosas de películas. Vino el golpe militar, volví a ser intendente en 1983 y entonces sí, de todos los ángulos de la sociedad comenzaron los reclamos. Sociedad de fomento, un club de servicio, directoras, maestras. Y yo no creía, señora, como la mayoría de los hombres y mujeres, cuando no han vivenciado un problema en la edad de su juventud, son proclives a creer que no existía. Y yo creí que no existía. Un día me sacudió una noticia desgarrante, 29 criaturas de colegio primario intoxicadas. Y ahí comencé a trabajar y me di cuenta primero con horror, de que el problema ya estaba entre nosotros y que los mayores no nos dábamos cuenta. Los únicos que sabían del problema eran los chicos, que son las víctimas de este problema. Sin duda. Entonces comencé a trabajar
pero básicamente para lanzar una voz de alerta, para decirle a los políticos, sobre todo en esa época, que algo estaba pasando distinto, que antes no había pasado, y que yo lo podía calibrar porque había sido intendente en 2 periodos, con ese intermedio del gobierno militar. Y entonces mi primera intención fue avisarle a los demás políticos, miren que antes no pasaba, hay que comenzar a ocuparse de este problema. Y así fue que organicé congresos nacionales, 2 congresos nacionales, y comencé a trabajar por todo el país, predicando ideas. Hace poco viajó a los Estados Unidos, ¿no? Sí, viajé a los Estados Unidos también exclusivamente por este tema. Estuve con el vicepresidente, estuve en la OEA, estuve prácticamente hablando con todos los organismos que tratan de este tema en Estados Unidos y tratando de concertar políticas continentales. Nuestro continente, el americano, consume mucho más de la mitad de la droga que se consume en el mundo. Pero qué barbaridad. Estados Unidos solo prácticamente tiene un porcentaje que casi llega al 50% de la droga que ingresa a ese país y se consume. El problema es muy grave, avanza, ya no quedan países de tránsito, como antes se decía. Pero fíjese usted, perdón que lo interrumpa, pero por ejemplo la Unión Soviética no se consumía drogas. Bueno, ha entrado la droga, sin embargo. Sí, claro, es un problema que... O se consumía y no sabíamos. No sabíamos, quizás. No estábamos informados, quizás. Claro, este problema no reconoce sistemas políticos. Claro. Ni tampoco es de la opulencia o de la pobreza. Esta enfermedad es de la angustia del hombre. ¿Y qué cree usted que lleva a un joven a drogarse? ¿Qué lo induce a drogarse? Señora, son muchos los caminos que llevan a la droga, pero ¿por qué los chicos? ¿Por qué los jóvenes? Cuando de la ciencia médica, desde la psicología, nos dicen que es una enfermedad y así es reconocida por Naciones Unidas, nosotros preguntamos, ¿pero qué enfermedad? Es la enfermedad de la angustia del hombre. Entonces la segunda pregunta de los mayores que nos hacemos, ¿cómo de la angustia? ¿O es que acaso nosotros no nos angustiábamos? Y si nos angustiábamos, ¿por qué no resolvíamos nuestras angustias con la droga? Y es muy sencillo, señora, porque las generaciones mayores a las cuales pertenecemos resolvían sus angustias en la esfera de los sentimientos, del amor, de la tolerancia. Eso que comenté yo hoy al principio, justamente. Pero ¿por qué las generaciones mayores la resolvían de esa forma? Porque era nuestra cultura, señora. Únicamente aprendíamos todo nuestro bagaje cultural en 3 instituciones básicas: la familia, la iglesia y la escuela. No conocíamos otra. Surgía de ahí entonces una cultura humanística, cristiana, la relación directa del hombre en el hogar, en la escuela, en la iglesia. Era lo predominante. Entonces, cuando el hombre estaba angustiado, ¿cómo lo resolvía? ¿Cómo lo resolvíamos todos? Siempre estaba el abuelo, la mamá, el papá, el amigo, el sacerdote, el maestro, y no se convertía esa angustia en una angustia grave o intolerable. En el camino la íbamos resolviendo. ¿Usted cree que la falta de amor hoy día en los jóvenes, en sus hogares, hace que sí, pero primero un minutito más para explicarle. Resolvíamos nuestras angustias en la esfera de nuestra cultura, que es la de los sentimientos. Nuestros hijos son el primer eslabón de una era nueva en la historia de la humanidad, signada por lo científico-tecnológico, y con una nueva cultura, la cultura de masas, que le envía un mensaje perverso al chico de que es muy chico. Para ser feliz tenés que tener determinado juguete, tomar determinada vida sin alcohol, determinada ropa, determinado jean. Eso sería la sociedad de consumo, ¿no? De algún modo. Claro, le vinculan la felicidad con el consumo. Y entonces, cuando están angustiados y deben resolver sus problemas, también lo resuelven en la esfera de su cultura, que es el consumo. Lo resuelven consumiendo, en este caso, drogas. Por eso en los países de prácticas más consumistas es donde más se consume droga. Esto entonces nos lleva a considerar que el problema de la droga es un problema de hondas raíces culturales. Y en nuestro país, y esto es lo que le interesa a la gente, estamos trabajando en forma, yo diría, que no reconoce antecedentes en otros países. Hemos considerado que al lado de la represión, que debe ser a fondo, debe darse la prevención a fondo. Ocuparnos del hombre, no del comerciante que produce o trafica. De ese hay que se ocupe la policía y los organismos de seguridad. Nosotros del hombre, de sus angustias, de su problemática. ¿Usted cree, perdón que lo interrumpa, ¿usted cree que va a desaparecer alguna vez la droga? No tenga ninguna duda. Yo creo que hay tantos intereses en juego, son tantos los millones y millones que están de por medio. Desgraciadamente a los jóvenes de hoy le hemos dejado un mundo muy especial. Un mundo en que el negocio más importante es la venta de armas, el negocio de la muerte. El segundo, 500.000 millones de dólares anuales, el narcotráfico. El narcotráfico. Pero esto no tiene por qué ser permanentemente así.
Esto está vinculado con una etapa, la primera etapa de la era nueva, científico-tecnológica, que tiene efectos no deseados. No hay un cerebro maléfico que hace que esto que me está hoy apuntando, y que es un avance espectacular de las ciencias aplicadas, debe estar siempre perjudicando al hombre. Se puede, por el contrario, utilizarlo para el mejoramiento integral del mismo, no solo en la faz material, sino también espiritual. Y por ahí anda la cosa en materia de prevención de la drogadependencia. Incorporar al joven a valores trascendentes, que hoy lo ha ido perdiendo, y básicamente un tema que los mayores no tomamos en cuenta. Todos nosotros nacíamos con un proyecto de vida. Yo le puse un azúcar. ¿Está bien? ¿Poco? No, está muy bien. Nacíamos con proyectos de vida Sí. en las generaciones nuestras. ¿Qué cuál era? El mismo que papá, mamá o el abuelo. Las generaciones iban mimetizando unas con otras. Había muy pocas variantes en el mundo. Pero en este mundo vertiginoso de cambios y transformaciones, los chicos ya no tienen modelos en los mayores. Ya el abuelo no sirve. ¿Cómo entender un padre y una madre que su hijo es un carenciado afectivo? Porque ¿qué hace inmediatamente? Lo remite a su experiencia. Entonces dice, carenciado afectivo era yo. Mi abuelo era muy severo, lo tenía que tratar de usted. Ah, sí, Mi sí. papá, distancia. No, el patriarca existía, sí, Distancia. sí, el patriarcado. En el colegio me pegaban con el puntero. Sí, Nosotros éramos carenciados afectivos, dicen los mayores. Yo, sin embargo, estoy con mi hijo más tiempo, convivo con él. Y es cierto eso, pero lo que no entendemos los mayores es que nuestros hijos necesitan mucho más que nosotros de la demostración del afecto y del cariño. Nosotros también necesitamos del cariño de ellos. Pero quiero decirle, señora, que están ellos tironeados por una cultura nueva que lo aleja de los valores del espíritu. Es el materialismo, es el consumismo, es el utilitarismo. Entonces ellos están tironeados por esa cultura y necesitan imperiosamente que nosotros, los mayores, los comprendamos, les demos una mano. Y usted dice una gran verdad. Nosotros también lo necesitamos. También necesitamos pero ese somos amor, nosotros ese los que tenemos la obligación de acortar el camino, simplemente porque somos responsables de ellos. Sí, sí. Somos Usted sabe responsables que hace de poco ellos. leía que en los Estados Unidos un joven o una chica, no recuerdo muy bien, un hijo de una familia, había denunciado a sus padres como drogadictos. No es común eso, ¿no? No es común, por lo menos no es común en nuestro país, pero en países que han comenzado con este drama de la drogadicción, antes que nosotros, sucede frecuentemente. A veces, cuando uno va a hablar con esas latitudes y dice, habla de la droga, piensa siempre que es un problema de los pequeños. Y ahí nos dicen, no, hay padres drogadictos con hijos. Sí, sí, claro. Con el mismo problema. Entonces, doctor Duhalde, sí. Perdón, me han hecho señas, tengo muy poco tiempo, ¿no? 3 minutos creo que me dijeron. Y no quiero dejar pasar un tema que nos ha impresionado, creo muchísimo a todos, hemos leído en los diarios, este tema tremendo de los niños de Dios, de una secta, que usted leí esta mañana un comentario en La Nación suyo donde decía que al gobierno le preocupaba sobremanera, ¿no es cierto? Sí, nos preocupan todos estos temas, nos preocupan también la aparición, la irrupción espectacular de sectas para nosotros esotéricas. ¿Usted sabe que hay más de 2.200 sectas en la Argentina? Sí. Hay un libro famoso de Silleta que se llama Las sectas invaden la Argentina, que es apasionante. Sí, es Porque apasionante. hay cultos que nosotros pensamos que no son sectas y sí lo son. Claro, entonces yo creo que esto debe ser objeto de preocupación. Sí, sí, sin duda. ¿Por qué sucede Es esto? terrorífico esto, ¿eh? Es terrorífico, Lo de los niños de Dios. pero marca, señora, el grado de deterioro de la salud mental de los hombres y mujeres en general. Usted no debe olvidar que 1 de cada 2 adultos en la República Argentina consumen tranquilizantes en forma permanente o esporádica. Y esto no es un problema de nuestro país, es un fenómeno que se extiende, ¿no es cierto? El hombre... ¿Y usted qué hace cuando está nervioso? El hombre no tiene sosiego. Cuéntenos, a ver, denos la receta. Yo jamás tomo tranquilizantes. Corro. Como dicen los muchachos, me lo aguanto piola. Y hay ¿Pero que- qué hace usted? Bueno, uno ¿Corre? Corre, practica deportes. Está bien, si es bueno, puede. sí, Y está si no, bien. bueno, es una sensación, es una que hay que, bueno... O un hay que- autodominio, hay quizá, que ¿no es vivir, pero hay cierto? que vivir con ese, Claro. con eso, no se puede. ¿Cuántos hijos tiene usted, doctor 5 Duhalde? hijos. 5 hijos. ¿Cuántas mujeres? 4-1. 4 mujeres y un varón. 4-1. Quería hacerle una pregunta más, saliendo de la droga. ¿Cómo ve el país en este momento, doctor Duhalde? Bueno, yo lo que quiero como transmitir cómo debemos verlo. Debemos verlo saliendo con mucho esfuerzo de una crisis, pero a no creernos que está superado los problemas. Tenemos que apretar los dientes, tenemos que saber que el esfuerzo debe ser muy grande. Hablamos de una crisis terminal, no solamente económico-social, sino, como hemos dicho antes, una profunda crisis
de valores, y esto se sale únicamente de una forma, definitivamente, con el trabajo y el esfuerzo de sus hijos, de su gente, de los argentinos. Lo que ha pasado hasta ahora, señora, está asignado por una singularidad en materia de conducción política de nuestro presidente, que ha ganado en muy poco tiempo una gran confianza en lo interno y lo internacional. Esto es indispensable para acometer etapas nuevas. Pero mire usted, el mismo presidente Bush parece que lo aplaudían cuando estaba con el doctor Menem, si no lo silbaban en Costa Rica. No lo silbaban, pero hoy bueno, pero tenía menos aplausos. Hoy casualmente, que lo aplaudieran más. Hoy le estaba comentando al director del canal sí. que recibimos un diario de Costa Rica, donde un diario, el Nacional de Costa Rica, hace un censo de popularidad de todos los 16 presidentes que fueron. Ajá. Y primero estaba nuestro presidente, después estaba el presidente norteamericano. Y el más bello lo eligieron, el más buen mozo. Decirles que estoy muy contento por la forma, por el afecto que recibo de mi pueblo, que no es otro que el amor, el cariño que yo siento por los bonaerenses, por los míos, por los que más quiero. Yo no sé si seguiré, eso lo sabe solamente Dios. Nosotros podemos... Nosotros podemos querer, pero no somos los que disponemos. Pero yo siempre digo que no tengo que perder demasiado tiempo en qué voy a hacer después del 95, sino en qué voy a hacer de aquí hasta que termine mi mandato. Hace 2 años y medio que estoy gobernando la provincia con un grupo de colaboradores que realmente trabajamos permanentemente. Permanentemente también insisto en la idea de que los bonaerenses somos gente de trabajo. Somos gente que ha venido de todos los rincones de nuestra patria y algunos de fuera de ella a esta bendita tierra para trabajar y amar. Esos somos los bonaerenses. Y si esos somos, el gobernador y quienes lo secundan, quien nos acompaña, deben ser los que más trabajen. Es decir, debemos dar el ejemplo. Decirles que he prometido muy pocas cosas cuando me lancé a la campaña electoral para ser gobernador. No me gusta mucho eso de prometer si uno no está seguro si puede cumplir. Decirle que una sola cosa les dije, que venía o dejaba el cargo de vicepresidente, un cargo de gran jerarquía institucional, porque sabía que debíamos y podíamos poner en marcha la provincia. Y creo que eso lo hemos logrado. Hoy muy poca gente duda. Hemos puesto en marcha la provincia. Y ahora tenemos que hacerla andar cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Decirles que este gobierno es un gobierno para todos los bonaerenses. No importa cómo piensen políticamente, qué religión tienen, es para todos los bonaerenses. Pero tampoco puedo engañar a nadie. Es para todos. Pero la concepción ideológica de mi partido, que en ese aspecto ha tomado del magisterio conceptual de la doctrina social de la Iglesia, tenemos indudablemente un voto preferencial, una dedicación preferencial por los que menos tienen, por los humildes, por los pobres, por la gente que no tiene techo, por la gente que no tiene trabajo. Allí tenemos que dedicar nuestros mayores esfuerzos, porque los demás, los poderosos, no nos necesitan. Si podemos extenderle una mano, lo vamos a hacer, pero se las arreglan solos. Los ricos se arreglan solos. Se arreglan solos porque su posición, su posibilidad económica hace que siempre tengan posibilidades. Pero hay mucha gente para quienes tenemos conciencia de que somos la última esperanza. Y mi misión como gobernador, la que me he impuesto, es trabajar permanente por mi pueblo y especialmente, reitero, por lo que más necesita. Sería inaccesible el que alguien te mate.